¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si te quedaste huérfana desde niña? Tus otros familiares te botaron a la calle y encima te echaron de la única chamba donde te querían por dormirte en el local ya que no tenías casa. Lo peor es que todo ese tiempo tuviste que disfrazarte de hombre para conseguir trabajo y que no te pase nada en las calles. Lo bueno es que de la nada, cuando estás por denegarte, un vampiro guapísimo aparece, te encuentra y te adopta en su casa y dice que desde ahora será su subordinado. Sin embargo, este le tenía fobia a las mujeres y si es que se entera que eres mujer, pues te botarán de la casa. Así que tendrás que guardar el secreto de que eres una chica, por más de que los dos sientan que se están enamorando poco a poco. Suena loquísimo, ¿verdad? Pues más o menos desde esto lo que se trata el anime de Vampire Dormitory. El anime comienza con una reunión secreta en la que se decide quién será el sucesor del fundador de los vampiros. En realidad, el fundador ya tenía su elegido, pero pues le faltaba un detalle crucial: que este conozca a su compañera predestinada para poder transformarse en un vampiro completo. O sea, la futura chica con la que se va a casar. Por otro lado, conocemos a nuestra protagonista llamado Mito Yamamoto, quien acababa de ser despedido de su trabajo por quedarse dormida en el local. Mito se disculpó explicando que lo había hecho porque no tenía dónde vivir y le pidió ayuda al jefe para quedarse allí hasta ahorrar un poco y alquilar un departamento. Sin embargo, el dueño no lo quería más en su negocio y resulta que muchas clientas entraban solamente para verlo a él por lo guapo que era, y esto provocaba que los clientes habituales no pudieran comer su ramen con normalidad. Por esa razón lo querían fuera, convencido de que con su apariencia no tendría problemas para conseguir otro empleo rápidamente. Por desgracia, este no era el caso de Mito, ya que solamente contaba con unos centavos en la billetera y no tenía un techo donde pasar la noche. Su vida había sido trágica desde que sus padres fallecieron en un incendio, y el resto de sus familiares no quisieron hacerse cargo de él, así que lo educaron hasta la secundaria y luego lo mandaron a la calle a sobrevivir por su cuenta. Mito siempre buscaba trabajo, pero como es de contextura pequeña no lo contrataban para trabajos duros, y en otros lugares simplemente no necesitaban personal. No fue nada fácil y para colmo el único sitio que lo había aceptado terminó despidiéndolo, dejándolo en una situación crítica. En ese contexto conocemos un café muy amado por las chicas, ya que aquí trabajan un montón de hombres bastante pepones, siendo el más cotizado uno llamado Saotome Ruka. Mientras tanto, afuera empezó a llover intensamente, así que el prota corrió y corrió, pero entre el frío y el hambre empezó a perder el conocimiento, terminando por tropezar dentro de este café de mayordomos. En la caída rompió una maceta, por lo que entró en pánico y trató de solucionar su error recogiendo los pedazos, aunque solamente consiguió cortarse el dedo. En ese momento, Ruka lo agarró y lo llevó adentro para curarle la herida. Para la sorpresa de Mito, el tipo no utilizó una curita, sino que le chupó la sangre como si fuera un manjar, aunque inmediatamente después empezó a gritar del asco. Mito pensó que se trataba de un vampiro, pues ¿quién más iba a chupar tu sangre? Aunque la idea le pareció un poco loca como para tomársela en serio. Debido al mal sabor de su sangre, Ruka lo mandó a volar, pero el fundador de los vampiros, quien también era un mayordomo de Ruka, le dijo que debía traer a ese chico de vuelta. Era la primera vez en 10 años que a Ruka se le antojaba una gota de sangre, así que el sabor era lo de menos, ya que esto mejoraba dándole amor. Resulta que la sangre humana sabía más rico o más feo dependiendo de cuánto amor haya recibido la persona en su vida. Y como el prota fue despreciado desde niño y nadie lo quería, obviamente su sangre apestaba como agua sucia. Ruka no quería ir por él, pero el fundador le advirtió que debía avanzar en su transformación, ya que no podía seguir sin tomar sangre si es que planeaba ser su sucesor. Por suerte para Ruka, llegaron muchos clientes y pudo zafar del sermón, mientras nuestro protagonista seguía caminando bajo la lluvia. Al pasar por un puente, los pensamientos oscuros dominaron su cabeza. Sintió que nadie lo necesitaba y que saltar sería menos doloroso que seguir vivo. Sin embargo, se arrepintió al último momento, pero resbaló tratando de dar la vuelta y empezó a caer directo hacia su muerte, hasta que de repente Ruka apareció para salvarlo. El vampiro le preguntó si es que estaba bien, algo que conmovió mucho a Mito, ya que nadie se había preocupado por él desde hace años. No obstante, ahora que alguien por fin lo tomaba en cuenta, resultaba ser un vampiro que quería volverlo su esclavo para alimentarse. Mito quedó payaso al escuchar esto, pero se desmayó por el cansancio, soñando a cada rato con aquel heroico rescate. Horas después, despertó en la residencia de Ruka, aunque este ya no lo quería como esclavo, puesto que tenía demasiado miedo. Al sentir que alguien por fin lo quería a su lado, Mito se aferró a esa posibilidad y se ofreció voluntariamente, pero su desesperación repugnó a Ruka,
Además, su sangre seguía siendo horrible. Mito preguntó si es que el sabor podía mejorar, y para suerte pues era posible si es que recibía un poco de amor. Ruka prometió amarlo con tal de que él cooperara, lo cual convenció al prota, pues amor era lo que había estado mendigando por toda su vida. Ruka lo agarró de la mejilla y le prometió amarlo profundamente, haciendo que Mito se pusiera rojo y lo botara del baño para poder ducharse tranquilo. Mientras tanto, Ruka comentaba lo agradecido que estaba, pues llevaba años buscando a un hombre así de lindo para hacerlo su esclavo, ya que la sangre de las mujeres pues le daba asco. Quizá por eso Ruka tenía esa apariencia de vampiro tan homo, aunque en realidad Mito se trataba de una chica, y ahora empezaba a preocuparse seriamente por su futuro al lado de aquel vampiro. Al día siguiente, la prota amaneció con el vampiro al lado, ya que esta era su forma de demostrarle amor, aunque el primer día pues no funcionó, pues la sangre seguía sabiendo horrible. Mito se emputó porque no le advirtieron que tendría que donar tanta sangre, pero pues este era su deber como esclavo, ofrecer su cuello cada vez que Ruka quisiera. Obviamente Mito pensó que iba a quedar como un queso, pero pues Ruka la curó para que no quedaran cicatrices. En eso apareció el fundador llamado Komori, quien trajo un uniforme para que la prota se hiciera la misma escuela varonil que su amo. Mito no tuvo otra opción más que aceptar e irse súper nerviosa, pero por suerte todos eran buenos tipos y la aceptaran de inmediato, pensando claramente que era un hombre. Aquí conocemos a Takara, a Yuri y otros compañeros, pero también apareció un tal Ren, quien no parecía tan amable como el resto. Luego de la escuela, Ruka la llevó a la cafetería para que trabajara de medio tiempo y ahorrara algo de dinero. En los vestidores, Mito no podía cambiarse frente a Ruka, así que lo echó de la sala. Allí pudo ver lo popular que era el vampiro, y empezó a creer que la sangre de las demás chicas seguramente era mejor que la suya. En un momento, Ruka le envió a conseguir algunos ingredientes, pero Yuri aprovechó para emboscarla. Creía que Mito se estaba aprovechando de Ruka y trató de presionarla para que confesara su secreto. La prota entró en pánico y chocó contra una estantería, pero Ruka saltó a protegerla para que no le cayeran los objetos encima, terminando él bastante lastimado. Mito lo llevó directamente a su cuarto muy preocupada, pero Ruka no creía que fuera grave, ya que pensaba que con una chupita quedaría como nuevo. Con eso en mente, Mito se lanzó a la cama para ofrecerle su cuello. Ruka no lo dudó y lo mordió, pero se atoró con el sabor, lo que puso muy triste a Mito. Ruka le aclaró que no era por el gusto, sino porque supuestamente no le gustaba la sangre de chicas, así que debía concentrarse en aceptar su amor. Le regaló un collar que se volvería rojo cuando su sangre estuviera llena de afecto, pero Mito seguía preguntándose por qué Ruka rechazaba a las chicas. Para explicarlo mejor, apareció Komori y reveló su secreto. Ruka era un fanático de las chicas mágicas de anime, y ninguna mujer del mundo real pues llenaba sus expectativas. La prota se cagó de Richard, puesto que se esperaba cualquier explicación menos esa. Al día siguiente, los amigos de Ruka preguntaron si es que estaba bien, y Yuri se disculpó con Mito al darse cuenta de que no tenía malas intenciones. Mito confesó tener un secreto, pero prometió que no se aprovecharía de Ruka, pidiéndole a Yuri que estuviera tranquilo. Más tarde apareció el pandillero Ren, quien tenía mala fama, y se llevó a Mito para advertirle que se alejara de Ruka, puesto que era un vampiro y podía dañarla. Ruka apareció de repente y le pidió que no hablara a sus espaldas. Cuando Ren se fue, Ruka entró en un ataque de celos y empezó a succionar a la prota, lo que le enojó aún más. Estaba siendo muy descuidado, y si alguien descubría su identidad, pues tendría problemas. Ruka respondió despreocupado que esta era su fucking vibra, pero pues una vez que Mito se fue, el tipo se puso rojo. Solamente había actuado como un tonto para ocultar que en realidad se estaba enamorando por toda la preocupación que ella mostraba por él. Finalmente, en la clase de judo, a Mito le tocó contra Ren, quien notó las marcas en su cuello. La prota trató de huir, pero Ren la alcanzó para advertirle que se volvería un monstruo como Ruka, pero Mito le respondió que para ella los verdaderos monstruos eran los humanos que le ignoraban, mientras que Ruka la trataba bien. Sorprendentemente, Ren entendió y Mito prometió cuidarse, lo cual fue suficiente para él por ahora. Al mismo tiempo, Ruka escuchaba todo a escondidas y terminó rojo por las cosas buenas que dijeron de él. Así que días después, los chicos de la cafetería comentaron que querían organizar una barbacoa, así que Mito, toda emocionada, le pidió permiso a Ruka para ir. El vampiro no pudo negarse, pero se puso rojo como un tomate por lo cerca que ella se le puso al pedírselo. Komori no perdió el tiempo y se burló de él, recordándole que los vampiros no se enfermaban, así que esa cara roja solamente podía significar una cosa: sentimientos reales hacia su esclavo. Mientras se organizaban en la residencia, Ren escuchó los planes y recordó con amargura cómo su madre la abandonó por irse con su padre, quien se había convertido en vampiro. Por eso es que odiaba tanto a esa especie. Aún así, Ren apareció en el campamento, donde Mito estaba pasando el rato bien campante. Los amigos de Ruka no le hicieron mucho caso, puesto que no creían que fuera a causar problemas. La prota se quedó viéndolo porque recordaba que Ren había prometido protegerla, pero pues esto enfureció a Ruka, quien le empujó al agua por atreverse a mirar a otros hombres en su cara pelada.
Ella, en vez de asustarse, lo jaló al río como venganza y se pusieron a jugar mojándose el uno al otro. Todo era risa hasta que Mito se dio cuenta de que no podía quitarse la camisa o todos descubrirían que era una mujer, así que salió corriendo a la carpa para cambiarse a solas. Aquí, Ren apareció para preguntarle si es que ella estaba segura de que no se volvería una vampira. Como ella aún no confirmaba nada, Ren le advirtió que lo hiciera pronto o la alejaría de Ruka a la fuerza para salvarla. Anoche, mientras que la prota miraba las estrellas, Ruka apareció por detrás y le dio otra mordida. Mito aprovechó para preguntarle si es que él planeaba transformarla en vampiro, pero Ruka le explicó que no era tan simple como creía. Para esto se necesitaba un proceso largo donde prácticamente te casas con una chica y te comprometes a beber solamente su sangre. Como Mito era solamente su esclavo, básicamente era comida hasta que llegara la mujer elegida. Escuchar esto le causó un dolor extraño en el corazón. De pronto, una polilla se le paró en la cabeza, así que Ruka corrió a ayudarla y ambos terminaron bastante cerca, escuchando los latidos acelerados de sus corazones. Se miraron cara a cara y pues Ruka tuvo que alejarse rápido para no caer en la tentación de los vampiros homos. Así que esta se fue corriendo a las termas para bañarse antes que los demás. En eso, Ren entró y se dio cuenta de que había una mujer en la ducha. Quedó tonto puesto que vio claramente que Mito había entrado ahí, así que cerró la puerta y tocó antes de entrar. Cuando lo hizo, se encontró con Mito en su forma de hombre, ya que ella ya había llevado su peluca para lavar, aunque se salvó por los pelos, y Ren empezó a desahogarse sobre su maldición de ser fuerte, diciendo que siempre le buscaban pelea y esto lo volvía una mala persona. Mito le negó eso rápidamente, diciéndole que para ella era un tipazo quien se preocupaba por los demás y que lo consideraba su amigo. Esto puso nervioso a Ren, momento que la prota aprovechó para salir corriendo, aunque terminó desmayada por el golpe de calor de tanto tiempo en el agua. Ren la cargó hacia afuera y los demás pensaron que él había hecho algo, pero se calmaron al ver que solamente era un desmayo. Ruka la llevó a su habitación para cuidarla y se olvidó de los fuegos artificiales. Mito estaba que hervía en fiebre y en un momento de delirio abrazó a Ruka por la espalda pidiéndole que no la dejara sola, pues quería que la siguiera amando para que su sangre no volviera a ser fea nunca más. Ruka se quedó en shock y por un momento estuvo a punto de darle un beso. Por eso Komori fue a advertirle que no podía enamorarse de un hombre o nunca encontraría a su compañera predestinada, y así quedaría vagando con hambre por toda la eternidad. Ante esa amenaza, Ruka prometió no volverse trolo. Debido a esa advertencia, pasaron varios días sin que Ruka mordiera a Mito, lo que empezó a preocupar a la prota. Les preguntó a sus amigos si es que algo pasaba, pero pues nadie sabía nada. Finalmente se lo topó en el pasillo de la escuela y frente a todo el mundo le preguntó por qué ella no la mordía. Como no era lugar para hablar de esto, se metieron a un salón abandonado. Mito le rogó que bebiera su sangre pensando que tenía hambre, pero Ruka se negó y se fue, dejándola bastante bajoneada. Ren notó su tristeza y a la hora del trabajo se la llevó a pasear en su moto por la ciudad. Komori vio esto con interés preguntándole si es que Ruka se quedaría de brazos cruzados. Mientras que paseaban, Ren se ofreció a comprarle lo que quisiera. Al ver a unas chicas muy femeninas, Mito pensó que qué habría pasado si es que Ruka le hubiera conocido vestida de chica. Entonces le entraron las ganas de verse linda otra vez, así que le pidió a Rin parar en una boutique de ropa femenina. Ren quedó payaso al verla entrar ahí, pero ella se probó un vestido sin miedo al éxito. Unas chicas chismosas que estaban por ahí empezaron a burlarse de que un chico se probaba vestidos y planearon humillarla abriendo la cortina del vestidor. Justo en ese momento, Ruka apareció para defenderla, diciéndole que seguramente tenían envidia, puesto que el vestido le quedaba mejor a Mito que a ellas. Al abrir el vestidor y verla así, Ruka quedó confundido. Mito le confesó que solamente buscaba la forma de usarle más, lo cual funcionó, puesto que el vampiro admitió que se veía lindo y que ahora quería comérselo con más ganas. Ren intervino antes de que la cosa pasara a mayores y casi que se van a los puños, pero la prota los echó para cambiarse, agradeciéndoles a ambos por ser amigos tan confiables. Esa noche, el collar de Mito cambió a color naranja, señal de que el sabor de su sangre estaba mejorando. Ruka se emocionó, puesto que ya no tendría que aguantar el sabor a curry podrido. Pero Komori no lo dejó disfrutar todavía. Le preparó a Mito una tina llena de rosas y un perfume especial para aumentar su atractivo, mientras que le advertía a Ruka que debía contener sus sentimientos y no involucrarse de más con su esclavo. Cuando Mito salió del baño oliendo a fresas, Ruka se puso posesivo y le dijo que él la quería más que Ren, según él como amigos, y se lanzó a su cuello. Sin embargo, al beber sintió un sabor a fresas podridas. La sangre no sería perfecta hasta que el collar fuera totalmente rojo. Ruka corrió al baño a lavarse la boca y calmarse, puesto que estar tan cerca de Mito lo hacía querer besarlo. Para solucionar su confusión, decidió que Mito necesitaba buscarse una novia, así que le pidió ayuda a Takara, quien organizó una cita grupal. Yuri se negó a ir, así que Mito tuvo que pedirle a Ren que se uniera al equipo.
En la cita, aparecieron 4 waifus y una llamada Maina no perdió el tiempo y se llevó a Mito a solas. Al principio parecía que hacían buena pareja, lo que enfureció a Ruka y a Ren, quienes los estaban espiando. Mito incluso salvó a Maina de ser atropellada, y Ruka celoso se fue antes de ver el final. Lo que este no sabía era que Maina solamente quería a Mito como puente para llegar a Ruka, de quien realmente estaba enamorada. Mito le aclaró que no tenía oportunidad con ella, dejando a la chica tranquila para seguir con su amor. Sin embargo, Mito sintió un dolor amargo en el pecho por el rechazo indirecto de Ruka, y al ver a Ren pues se lanzó a sus brazos para buscar un poco de consuelo. En este momento, Ren empezó a sentir un olor delicioso viniendo de la prota, así que se lanzó contra ella directamente al cuello, pero hizo todo lo posible para no ser como los demás, ya que solamente era la sangre de su padre que estaba obligándola a hacer algo que no quería. Por eso se fue y no mascó a la prota como tanto quería, pero la dejó súper confundida sin saber si es que era un vampiro o no. Al llegar a casa se encontró a Ruka jugando sus videojuegos de chicas mágicas súper despreocupado, y apenas se dio cuenta de que Mito llegó, le preguntó si es que había campeonado, pero pues esto le enojó, puesto que la waifu en realidad estaba enamoradísima de Ruka, y este ni cuenta se daba por estar concentrada en su chica 2D. Por eso le gritó diciéndole que no entendía nada de las chicas, cosa que enojó bastante a Ruka, ya que parecía que estaba hablando de sus propios sentimientos en vez de hablar sobre los sentimientos de las chicas, pues se supone que él era un hombre. Por eso la acorraló en el sofá y le preguntó si es que esto la extasiaba, cosa que puso un poco nerviosa a la prota, ya que sus latidos iban a 1000 por hora. Entonces se fue corriendo del cuarto todo rojo, ya que se dio cuenta de que se había enamorado de ella, pero esto no era nada bueno, puesto que Ruka seguía creyendo que ella era un hombre. Todo triste se fue a vagar por las calles, puesto que no quería regresar a la residencia. Sin embargo, en eso se chocó con un par de maleantes, los cuales se dieron cuenta de que era una chica, así que trataron de llevársela para hacerle cochinadas. Por suerte para Mito, Ren estaba por ahí, así que mandó a volar a los depravados, y estos no quisieron buscar pelea, puesto que conocían a Ren por sus distintas peleas en los barrios, así que mejor corrieron por sus vidas. Ren trató de llevársela de regreso, pero Mito le pidió que no la llevara con Ruka, puesto que en ese momento se veía demasiado femenina, así que Ren la llevó a su habitación para que pase la noche ahí. Mito no tenía problemas con ello, pero antes quería saber qué era Ren, así que este le explicó que era fruto de su padre vampiro y de su madre humana, o sea, un dampiro. Hasta aquí pues podría sonar muy chévere, puesto que los humanos le tenían miedo por su fuerza y los vampiros no lo aceptaban por ser un mestizo, así que quedó solo. Al inicio tenía por lo menos a su madre, pero esta prefería el chorizo de su viejo vampiro, así que se convirtió en una y también lo abandonó. La prota se sorprendió con su triste historia, pero ahora se parecían aún más, ya que ella también era una rechazada que había pasado de casa en casa puesto que nadie la quería. Ren le dijo: ya hijita, pero sigues oliendo muy rico, Entonces trató de irse. Sin embargo, Mito no pensaba mandarla a dormir en la calle cuando ella se iba a quedar en la cama. Por eso lo mandó a dormir al piso, aunque un poquito lejos, como para que no se le antojara su cuello. Antes de dormir, Mito entendió por qué Ren la quería cuidar tanto, ya que después de lo que le había pasado a su madre, era normal que tratara de evitar que se vuelva una vampira. Luego de esto se durmió, pero esa misma noche Ren se levantó y se preguntó por qué sentía cositas hacia la prota si es que era un hombre. Sin embargo, lo que más quería no era la prota, sino protegerla, así que se quedó a su lado durante toda la noche. Al día siguiente, Ruka se preocupó y empezó a buscar en todos los dormitorios para ver dónde estaba Mito. Sin embargo, no estaba en ninguno de los que había revisado. El último que dejó fue el de Ren, pero este no abría, así que tuvo que tirar la puerta y se encontró a Ren en la misma cama que la prota. Inmediatamente explotó de la ira, puesto que se estaba metiendo con su sirviente, pero la prota le pidió que pare, así que Ruka se sintió traicionado y por eso se fue luego de decirle que se quede con Ren si es que esto le hacía tan feliz. Takara y Yuri vieron esto en Full HD, como la prota se comía la regañada de Ruka, y con solo verle la cara pues se notaba que estaba destruida, así que le hicieron faltar a clases para relajarse en un día de playa. Felizmente, la prota tenía la misma talla que Yuri, entonces uno de sus trajes de baño le quedó perfecto, y con Takara como el alma del grupo hizo que jugar en la playa pues sea súper divertido. Por desgracia, les cayó un balón de vóley de unas chicas que estaban jugando por ahí, así que Takara fue a devolverlo y se quedó un rato jugando y coqueteando con ellas. Esto enojó un poco a Yuri, por lo que la prota se dio cuenta de que a este le gustaba Takara, solamente que no lo decía, puesto que Takara paraba buscando chicas, y por eso no tenía fe en que lo corresponda.
Mito sintió una profunda tristeza al escucharlo, ya que tenía su amor al frente, pero no tenía esperanzas de llegar a nada. Sin embargo, seguía gustándole a pesar de que era muy doloroso. En eso Takara llegó triste, puesto que las chicas tenían novios, pero no se olvidó de Yuri. Así que recogió una concha para dársela, puesto que sabía que a él le gustaban mucho estas cosas, lo que lo hizo muy feliz. Al ver esto, la prota entendió mejor sus sentimientos, así que volvió a estar con los ánimos al máximo. Por otro lado, Ruka sintió que se le había pasado la mano con Mito, así que se puso a hacer un pastel para pedirle disculpas, pero en eso llegó Maina para hablar con él. En eso también llegó Mito buscando a Ruka, pero con Mori la detuvo, puesto que su amo estaba en una conversación importante. Mito de una se dio cuenta de que Maina iba a confesársele, así que vio con impotencia cómo la waifu le preguntaba a Ruka si es que le gustaba a alguien. La primera persona que le vino a la mente era Mito, pero como era un hombre, pues no podía decir que sí le gustaba a alguien. Entonces Maina le declaró su amor sin pensarlo. Antes de que Ruka pueda dar su respuesta, la anemia por falta de comida lo dejó inconsciente. Entonces Mito trató de correr para alimentarlo, pero con Mori la detuvo, puesto que ya tenía una mujer exquisita ahí adelante. Y por más que no le gustara la sangre de las chicas, el hambre lo obligaría a beber su sangre. Entonces, Komori facilitó la situación dándoles una habitación y la privacidad necesaria para que nadie los interrumpa. La prota regresó toda depresiva de la chamba, pero justo Ren estaba ahí trabajando para compensar su culpa por haber hecho que Mito llegara tarde al trabajo. Aprovechando que estaba ahí, le dijo que él iba a estar siempre que ella lo necesite, como para que se calme de una vez por todas. Pero pues Ruyi también quería mostrarle algo, así que fue a ver qué era lo que quería el trolo. Al entrar a la cocina, vio un pastel de disculpas muy mal hecho, pero que Ruka había preparado a mano. Entonces Mito entendió que tenía que luchar por sus sentimientos a como dé lugar, ya que no quería seguir peleada con Ruka. Por eso ignoró las palabras de Komori y de Ren para ir directamente a la habitación de Ruka, donde éste se encontraba dormido, aunque despertó al poco rato con Maina encima suyo. Entre el hambre y el olor delicioso que desprendía la waifu, Ruka la pensó muy seriamente si es que era buena idea tomar su sangre, pero en eso le vino a la mente el rostro de la prota, así que rechazó a Maina, puesto que solamente podía pensar en una persona en ese momento. Justo la prota llegó con el pastel para decirle que ella también quería estar a su lado, y se disculpó con Maina por no poder apoyarla en su amor hacia Ruka. Así que la waifu entendió que había perdido y por eso le cedió el paso a Mito. Al final resultó buena tipa y todo, aunque obviamente estaba con el corazón destrozado. Entonces, los amigos de Mito la consolaron con todos los dulces que sabían preparar, mientras Ruka se alimentó por ese y todos los días que no había comido. Sin embargo, en eso le sonó la panza a la prota, por lo que puso en alto un toque su comida para que Mito coma el pastel que le habían preparado. Sorprendentemente sabía delicioso, así que para comprobarlo Ruka bebió lo que le chorreaba a Mito de la boca, y efectivamente las fresas estaban en su punto. Este siguió jugando con ella pasándole los bocados boca a boca y todo, por lo que la prota confirmó que le gustaba a Ruka y por eso quería que la viera como una chica, aunque no podía decirlo abiertamente, así que comenzó invitándola a salir a un lugar los dos solos. Ruka aceptó sin pensar, pero rápidamente se dio cuenta de que sería lo mismo que una cita, aunque ya lo tenía dentro, puesto que ya había aceptado y no podía retractarse. Días después empezaron las vacaciones y Mito, al ver el cartel del festival, se fue corriendo con Ruka para pedirle que fuera. Como era gratis y no tenían nada mejor que hacer, pues el vampiro aceptó. Inmediatamente la prota buscó a Yuri para que le ayudara a vestirse. Este, emocionadísimo por la cita, la vistió con el yukata más bonito que tenía, el cual la hacía ver bastante femenina. Al salir, se cruzó con Ren y le preguntó qué tal le quedaba ese atuendo, pero antes de que él pudiera responderle siquiera, un fuerte olor a sangre inundó el lugar. No se trataba de cualquier cosa, eran muchos vampiros que estaban hartos de que Ruka no encontrara a su pareja predestinada y dudaban que fuera digno de heredar el puesto del fundador. Ruka no iba a dejar que unos randoms lo cuestionaran, así que sacó los prohibidos para mostrar su poder. Los rebeldes no se asustaron, puesto que Ruka aún no era un vampiro completo, y creyeron que por ser montoneros ganarían, pero este se puso serio y les dejó claro que este no se andaba con tonterías. Mientras tanto, Mito disfrutaba del festival con Ren, así que comieron de todo y vieron los fuegos artificiales. Aprovechando el estruendo, Ren soltó sin pensar que le gustaba la prota, pero pues ella no oyó ni pío. Cuando él iba a repetirlo, apareció Ruka de repente, todo lastimado por la pelea, así que Mito corrió hacia él preocupada, mientras que Ren se alejaba para no volver a decir otra tontería, ya que ni él mismo pues entendía qué era lo que sentía. Mito trató de llevarse a Ruka para que nadie lo hubiera hecho polvo, pero la muy torpe se tropezó y Ruka tuvo que cargarla. Esto puso roja a la prota, quien le pidió que la bajara para evitar los chismes.
Entonces, se fueron a un lugar apartado donde Ruka utilizó sus poderes para curarle las heridas del tropezón. Él se alegró de que sus habilidades sirvieran para algo bueno por una vez, pero a Mito no le gustó que hablara así de sí mismo, así que se dejó llevar y trató de curar las heridas de Ruka con su propia saliva. Ruka quedó sorprendido, puesto que pensaba que ella se cuidaba del qué dirán, pero Mito le aclaró que solamente lo decía para que él no tuviera malentendidos. Al tipo no le interesó nada y se lo demostró con un beso, que curiosamente curó sus heridas, puesto que la prota se había mordido la lengua al caer. Ruka utilizó esto como la excusa perfecta para ocultar su trolada, y dijo, sí, solamente fue por la sangre. Mito quedó roja porque jugaron con sus sentimientos, pero ya era hora de volver a la residencia, que estaba hecho un chiquero por la pelea. Komori le mostró a Ruka a los vampiros derrotados, quienes quedaron tan débiles que ni a humanos podían volver, pero como la rebelión era una mala señal, Komori decidió que debían viajar a su país de origen para averiguar quién era la mujer predestinada de Ruka. Aunque él, pues no quería, Komori lo sometió y no le quedó de otra más que obedecer y avisarle a Mito que sería por un tiempo. La prota pensó que se quedaría sola por hacer sus locuras, pero de pronto sintió una mirada extraña. Era uno de los vampiros derrotados hecho una serpiente. Por suerte, Ren apareció porque tampoco tenía a dónde ir. Sin embargo, este estaba raro por sus nuevos sentimientos y se alejó de ella. Mientras que Mito se bañaba, la serpiente apareció y la mordió para recuperar sus fuerzas, dándose cuenta al instante de que Mito era una chica. Ren llegó al rescate, agarró al vampiro del pescuezo y reveló que él era un vampiro, lo que hizo que el enemigo se volviera un simple gusano. Ren intentó succionar el veneno de la mordida, pero Mito se resistía para no revelar su secreto, aunque al final pues fue inútil. Ren finalmente se dio cuenta de la verdad. Lamentablemente, el veneno empezó a hacer efecto y Ren tuvo que solucionarlo sí o sí, aunque seguía en shock al confirmar que Mito era mujer. Por otro lado, en el país de los vampiros, Ruka estaba siendo juzgado por no encontrar a su mujer predestinada. Él mandó a todos a la miércoles diciendo que no le interesaban esas cosas, pero entonces apareció la abuela divina y le mostró una visión de su pareja ideal. Era una chica pelirroja de cabello largo. Ruka no parecía reconocer a Mito en la imagen y trató de rechazar la predicción, pero la abuela aseguró que esa misma noche se conocerían. Mito, mientras tanto, despertaba de una pesadilla donde temía que Ruka la abandonara por ser chica. Al ver que Ren ya sabía su secreto, le rogó discreción para poder seguir viviendo en la residencia. Ren aceptó, pero a cambio le pidió una cita esa tarde para comprarle ropa de chica, suponiendo que ella quería sentirse linda por una vez en su vida. Estar en la tienda fue súper vergonzoso por las miradas de la gente, así que Mito salió a esperar afuera. Ren no podía creer cómo no se había dado cuenta antes de que era una chica, especialmente cuando Mito salió con un vestido que le hacía ver preciosa. Ren le preguntó a la prota por qué fingía ser un chico, y ella le explicó que ser tan linda solamente atraía a pajines, por lo que prefería mejor pasar desapercibida. Ren le prometió que él la cuidaría siempre para que no odiara su verdadero género. De repente, apareció una compañera de la escuela y Mito tuvo que escapar para no ser descubierta, terminando en un parque para descansar. Casualmente, Ruka, quien acababa de regresar, la vio allí, así que Mito pensó que todo se había ido a la miércoles, pero Ruka no la reconoció. Sin embargo, se puso rojo de inmediato, puesto que su corazón sentía que ya la conocía. Ruka le pidió conversar un ratito a pesar de ser extraños. Esto entristeció a Mito, pero a la vez le gustaba que él la tratara tan bien siendo mujer. Aprovecharon para tener una minicita, viendo proyecciones en el parque y comiendo heladitos. De repente vemos que Ruka sintió un deseo incontrolable de beber su sangre por puro instinto, lo que lo dejó payaso, puesto que nunca había sentido eso por una chica. Mito, asustada de que la descubrieran, salió corriendo de aquí y Komori apareció para decirle a Ruka que era un tonto por dejarla escapar, pues siempre tenía lo que buscaba frente a sus narices. Mito seguía corriendo con el miedo de que si descubrieran su mentira, lo botarían como agua sucia de la casa. Ren entonces apareció para ayudarla a esconderse y sin previo aviso la besó, pidiéndole que la aceptara como pareja sin importar nada. Por otro lado, el padre de Ren estaba feliz porque su hijo estaba por cumplir 17 años, edad en la que se desbloqueaba una habilidad exclusiva de los vampiros que le daba pavor a los vampiros de pura sangre. Debido a lo que pasó antes, Ren recibió una llamada inesperada. Al mismo tiempo, Komori clausuró temporalmente el café para remodelarlo con una temática más romántica. Ren se unió al trabajo para hacer dinero fácil y de paso vigilar a Mito para que no hiciera esfuerzos pesados, pero ella se sentía súper incómoda cerca de él por el beso que se habían dado. Por eso trató de mantener su distancia y se puso a pintar el local con Yuri,
En un descuido, Takara le echó la pintura encima a la prota, y Ruka, ni corto ni perezoso, se sacó su polo para que ella se cambiara antes de que la pintura le manchara la piel. Obviamente, Mito no quería desnudarse frente a todos, y Ren, quien entendía perfectamente el secreto, se puso en medio para taparla, lo que hizo que Ruka se asara. Yuri los calmó diciéndoles que más importante que ver quién la tenía más grande era reponer la pintura, por lo que la prota y sus dos pretendientes se fueron al súper. Aquí vemos que Mito se le juntó el ganado y se puso doblemente nerviosa, y por andar apurada casi que se le cae un triple encima, pero Ruka la salvó a tiempo. Al tenerla tan cerca, Ruka empezó a notar que Mito se parecía mucho a su mujer predestinada, pero esta se alejó rápido por la vergüenza. Ren aprovechó para advertirle a Ruka que si ya amaba a otra, que dejara libre a Mito, pero pues Ruka confesó que su destino era estar con esa chica misteriosa que había conocido hace años. Resulta que Ruka la conoció cuando recién se volvía vampiro. Todos le tenían miedo, pero esa niña se acercó a jugar con él. Por un impulso de pronto, él bebió su sangre y quedó traumado al ver que le había hecho daño. Por eso odiaba beber sangre de chicas. A Ren le valió todo el drama y solamente se quedó con que Mito era la elegida de Ruka, y sabía que si Ruka se la llevaba, pues la convertiría en vampiro, como habían hecho con su padre y su madre, por lo que Ren decidió no dejar que Ruka descubriera la verdad por nada del mundo. Después del trabajo, enviaron a Mito y a Ruka a descansar, pero Ren se les pegó para no dejarlos solos. Mientras que dormían, Ruka le confesó a la prota que aunque encontró a su mujer predestinada, no quería que Mito se fuera de su lado nunca. Esta se puso feliz al confirmar que ella era la elegida, pero justo Ren la despertó para invitarla a su casa ese fin de semana. Mito quedó payasa al ver que Ren vivía en una mansión y sus padres la habían abandonado ahí, pero las sirvientas y su madre lo recibieron con mucha emoción. La madre de Ren se llevó a Mito para arreglarla como se debía, y cuando la prota le preguntó que se sentía ser una mujer predestinada, pues la señora le dijo que esto era lo mejor, pues se daba fuerzas para estar con quien amabas por encima de todos. Mientras tanto, Ruka y Komori llegaron a la fiesta en casa de Ren. Para sorpresa de todos, presentaron a Mito con un vestido de novia como la prometida de Ren. Todo se trataba de un plan del padre de Ren, ya que su hijo estaba por cumplir 17 años. Y a las 12 de la noche pues podría pedir un deseo después de morder a alguien. Ren no desaprovechó el poder de los vampiros y le metió diente a Mito pidiendo que ella solamente fuera suya. Esta salió corriendo puesto que no quería casarse con nadie que no fuera Ruka. El vampiro la persiguió y al verla con vestido de novia intentó quitárselo pensando que seguía siendo un chico. Pero para sorpresa de la prota, ahora era un hombre de verdad por culpa del hechizo de Ren. Mito no podía creerlo, pero al día siguiente despertó con cuerpo de hombre y temía quedarse así para siempre. Yuri le comentó que se acercaba al festival escolar y la famosa fogata, y se decía que si besabas a tu pareja frente al fuego, pues la relación duraría toda la vida. Yuri, quien siempre se guardaba sus sentimientos, pues decidió que ese día se le declararía a su amado tras ver cuánto se esforzaba Mito. Por desgracia, la prota fue a reclamarle a Ren por su transformación, pero pues este le dijo que no podía hacer nada y que a él no le importaba si es que era mujer o hombre, pidiéndole que no lo engañara más. Llegó el día del festival y montaron una casa del terror. Ruka y Mito hacían de vampiros y en vez de miedo pues causaban gritos de amor. Parecían una versión de Crepúsculo de la vida real. Mientras tanto, Yuri y Takara estaban escondidos en un ataúd para asustar a la gente, pero Takara se detuvo puesto que Yuri le parecía demasiado tierno. Yuri aprovechó el momento y le preguntó si es que le parecía más tierno que las chicas que Takara siempre perseguía. Takara quedó sin palabras y Yuri le pidió una respuesta para cuando llegara la hora de la fogata. Cuando empezó la fogata, Takara no buscó a Yuri y el pobre se fue súper bajoneado sintiéndose rechazado. Mito por su parte estaba viendo el fuego con Ruka y le preguntó por su chica predestinada. Este confesó que su corazón se aceleraba solamente de pensar en ella y que no la dejaría ir si es que la volviera a ver. A Mito le dolió un poco que no la reconociera ahí mismo, así que en un descuido a Ruka se le cayó jugo de fresa en el pecho de la prota y este intentó controlarse para no morderla, recordándose que Mito solamente era su sirviente. Esto molestó a la prota, quien en vez de irse se lanzó y se comió a Ruka a besos para sellar su amor frente a la fogata, sin importar que ahora tuviera cuerpo de chico. Luego vemos que salió corriendo pensando que solamente le causaba problemas. Días después, Yuri le contó a Mito que su declaración salió mal y que si no lo aceptaban, al menos quería darle su aprobación a la chica con la que Takara saliera. Organizó una cita grupal en las montañas con Takara, Mito y Ruka. Aquí aparecen unas chicas incluyendo una tal Miko.
Takara no entendía por qué Yuri se hacía daño así, pero pues este solamente quería que todos se divirtieran. Lo que no sabían era que Miko era una enviada del padre de Ren y tenía la forma de Mito cuando se vestía de mujer. Su misión era robarse a Ruka para que nunca encontrase a su verdadera pareja predestinada. Ruka cayó en el truco y empezó a ser seducido por Miko, dejando a Mito sin palabras. Yuri también le estaba pasando mal y se fue a llorar a solas, pero Takara apareció detrás de él y le dijo que no podía soportar verlo llorar, aceptando así sus sentimientos. Por otro lado, la impostora Miko interceptó a Mito y se burló de ella, diciéndole que su amor era débil puesto que Ruka no podía reconocerla. Para terminar el trabajo, Miko cortó las sogas del puente donde estaban y obligó a Ruka a elegir. Miko se soltó a propósito y Ruka dudoso la agarró a ella, dejando caer a la verdadera Mito al río. En ese momento, el corazón de Mito se rompió en 1000 pedazos. Llegó a pensar que lo mejor era quedarse en el fondo del río, pero Komori apareció para rescatarla. El mayordomo le quitó el collar porque, según él, ya no lo iba a necesitar. Ruka se fue a buscarla desesperado, pero Komori ya se la había llevado a la mansión de Ren y le dijo al vampiro que no se preocupara. Aunque físicamente Mito estaba bien, por dentro estaba destrozada, puesto que no había sido elegida. Por eso le pidió a Ren que lo ayudara a olvidar todo, y este aceptó sin pensarlo 2 veces. Por otro lado, Ruka regresó a casa y se encontró con Miko, quien intentaba darle de comer. A Ruka le pareció rarísimo que ella supiera que él era un vampiro si es que nunca se lo había dicho. Miko se hizo la interesante diciendo que era obvio, pero justo apareció el fundador para felicitarlos por el encuentro y aceleró los preparativos para que se casaran esa misma noche. Ruka se sentía muy extraño al tocar a Miko. Presentía que algo no cuadraba, pero terminó subiendo el carruaje sin estar seguro de sus sentimientos. En el camino, el fundador le entregó el collar que le pertenecía a Mito y esto fue el detonante. Ruka se dio cuenta de quién era su verdadera waifu, así que le arrancó el collar a la impostora y saltó del carruaje para ir a buscar a Mito. Komori en el fondo estaba feliz, ya que este siempre había sabido de que Miko era una farsa, pero dejó que todo esto pasara para poner a prueba la determinación de su heredero. Horas después, Ruka llegó a la mansión de Ren, pero cuando Mito apareció no lo reconoció para nada. Ren le explicó que el trauma del río le borró la memoria. Ruka, sintiéndose culpable por haber metido la pata hasta el fondo, le explicó al padre de Ren que lo dejara quedarse allí como un criado para estar cerca de ella. El viejo aceptó y Mito estuvo de acuerdo, pues sentía lástima por ese extraño que parecía no tener a dónde ir. Al día siguiente pusieron a Ruka a trabajar como mula, pero pues a este no le interesaba con tal de vigilar a Mito. Ella, por su parte, solamente esperaba su boda con Ren. Ruka intentó acercarse y le contó que él tuvo a alguien especial pero que la fregó feo. Hablaba con tanta tristeza que Mito, para animarlo, le echó un poco de agua, lo que terminó en una guerrita de agua donde ambos terminaron uno encima del otro. En otra situación, Mito se habría puesto roja, pero aún ni siquiera se inmutaba, puesto que su collar estaba negro como petróleo. No recordaba nada. Mientras tanto, el padre de Ren celebraba su disque victoria, pensando que Ruka moriría en soledad. Ren se dio cuenta de que su padre le había tendido una trampa a Ruka, pero el viejo lo tranquilizó, diciéndole que en la memoria de Mito ahora solamente existía el amor por él. Así que la partida parecía ganada. Volviendo con Ruka, su collar dio un giro inesperado, pero parecía que el tiempo se acababa. Ren y Mito ya estaban vestidos de blanco listos para casarse. Lo que Ren no se esperaba era que los recuerdos de Mito estaban empezando a brotar. Ruka apareció en plena ceremonia y le devolvió su collar, que ahora brillaba en un rojo puro. Mito no recordaba para qué servía, así que Ruka le explicó que se ponía así cuando alguien te amaba con todo su corazón. Por fin, el vampiro aceptó que amaba a Mito sin importar si es que era un hombre o una mujer. Esta se quedó sin palabras y las lágrimas empezaron a salir, aunque su memoria siguiera nublada. Empezó la boda oficial y el padre de Ren estaba en su gloria, creyendo que su hijo por fin sería el líder de los vampiros al robarse a la chica predestinada. Pero a la hora de los votos, la prota dudó. Estaba agradecida con Ren, pero su corazón le decía que pertenecía a otro lado. Ruka interrumpió el evento y le pidió que no llorara, puesto que si lo hacía, su sangre sabía feo. Estas simples palabras le devolvieron la memoria de golpe, así que Ruka no perdió el tiempo y la besó frente a todos. Básicamente, lo cuqueó en vivo y en directo. Así que gracias al poder del amor, Mito recuperó su forma femenina. Esta se disculpó por el engaño, pero Ruka estaba feliz. Mito era su mujer predestinada y no podía haber mejor noticia. El padre de Ren intentó borrarle la memoria otra vez, pero su propio hijo lo detuvo. No iba a dejar que dañaran a la mujer que amaba. Komori apareció para poner orden y obligó al viejo a admitir su derrota. Resulta que el padre de Ren siempre quiso el puesto de fundador por ser el pupilo más antiguo, pero Komori le dejó en claro que sus malas acciones lo hacían indigno.
A diferencia de Ruka, quien había luchado con el corazón, Komori confesó que siempre supo la verdad sobre Mito, pero dejó que las cosas fluyeran para que ellos maduraran. Ren, derrotado pero digno, aceptó que había perdido, así que nuestros protas regresaron a la residencia, que ahora sería su nidito de amor. Al día siguiente, Mito amaneció toda roja de la vergüenza al darse cuenta de que habían dormido en la misma cama. Komori entró para avisarle que se le hacía tarde y que él debía volver al país de los vampiros para preparar el ascenso de Ruka. Les advirtió que muchos vampiros no estarían de acuerdo con un líder tan joven y que podían ir tras Mito, así que Ruka prometió estar pegado a ella como chicle. De regreso en la escuela, Mito volvió a utilizar su peluca para seguir en la prepa varonil. Takara y Yuri quedaron payasos al verlos agarraditos de la mano, confirmando que estaban saliendo. Takara aprovechó para hablar con Yuri, aunque dejó en claro que le gustaban las chicas. Admitió que valoraba mucho el amor de Yuri y el cómo lo había cuidado en la cita grupal. Esto fue suficiente para Yuri, quien no decidió presionarlo más, aunque Takara pues terminó poniéndose rojo. Finalmente, Ren se despidió de Mito y le pidió perdón por sus métodos deshonestos, aprovechando el momento para robarle un beso de despedida. En la escuela, Ruka se puso caliente y empezó a aprovechar que era el único que sabía que Mito era una mujer, para así esconderse tras las cortinas y besarse a escondidas. Por fin eran una pareja oficial. ¡Chao!